Este mes de noviembre en Causa Justa iniciamos el mes con el abordaje sobre el mes de llamado a una lucha contra la violencia de género, contra la violencia contra la mujer. Y justamente este mes en el país, al parecer, se desataron todos los infiernos y estamos teniendo día de por medio hechos de violencia intrafamiliar, en la mayoría de los cuales hay una mujer víctima de homicidio, en los casos más graves. Existe toda una estructura, existe todo un protocolo de trabajo, existe un abordaje interinstitucional que debe funcionar, funciona en muchos casos, a favor de la víctima que denuncia un hecho de violencia intrafamiliar. Salvando la situación en donde hay veces que el abordaje no es lo más eficiente posible, se puede decir que algo se está haciendo. Sin embargo, de repente ocurren casos que nos demuestran que hay demasiado por hacer y penosamente esos ejemplos son ejemplos fatales. El jueves pasado, a la mañana, se daba a conocer la información sobre la muerte de una mujer. Degollada ella por su pareja. Degollada en su casa, la mañana del jueves pasado. Ella tenía 55 años. Se llamaba Natividad Mercedes. La mató Juan Librado, su pareja. Uno podría considerar un caso más. No es tan un caso más. Podría incluso hasta ser un caso testigo. El caso de Natividad. ¿Por qué? Porque Natividad y sus hijos, en febrero de este año, presentaron una denuncia formal, primero en sede policial y luego ante la fiscal Lourdes Soto, de Caaguazú. Luego de la denuncia policial, en sede policial, contra Juan Librado, realizado por Natividad, la causa fue tomada por Lourdes Soto. Febrero de este año, 9 meses atrás. ¿Y qué hace tan llamativo esta causa? Esta causa es tan llamativa por lo siguiente. Porque hoy, la misma fiscal Lourdes Soto de Caaguazú, que recibió la denuncia en febrero de este año, es la misma fiscal que desde el jueves pasado está investigando el homicidio de la mujer víctima que en febrero le pidió auxilio a ella y al Estado paraguayo. Díganme si no es tragicómico, díganme si no es terrible que una misma agente fiscal debe abrir una investigación sobre un hecho de violencia intrafamiliar y no sabemos qué pasó en ese expediente y 9 meses después esta misma agente fiscal debe investigar la muerte de esa misma víctima, de esa misma mujer asesinada, degollada por el hombre a quien había denunciado 9 meses atrás ante esa misma agente fiscal Lourdes Soto. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque me vienen después con la historia de un sistema integrado de auxilio, de un sistema de socorro, de un sistema de exclusión del individuo responsable del acto violento, que al parecer no sirve. Y les doy otro ejemplo. San Juan Nepomuceno, noche del martes pasado. Una madre que hace 3 meses había denunciado a su pareja, escucha ruidos en el patio. Luego de escuchar ruidos en el patio, su hijo y su nieto salen a ver, se estaba quemando la moto y el auto de estos 2 jóvenes. Al salir a ver, son emboscados, atacados por el papá del hombre de 32 y que al mismo tiempo era abuelo del joven de 16 años.
A su propio hijo este hombre lo mata. Al nieto lo hiere gravemente. Este mismo hombre había sido denunciado hace 3 meses atrás. 2 puntos diferentes del país, 2 agentes fiscales diferentes y un mismo sistema que no funciona ante una epidemia que merece un abordaje de política estatal absolutamente diferente. Díganme ustedes si no es trágico que el mismo Ministerio Público, las mismas instituciones que deben proteger a esa víctima de violencia intrafamiliar, meses después te van a investigar la muerte de esa misma víctima. Díganme, después de pensar en estos 2 casos en particular, si el sistema funciona y si en este país ser víctima no es un triple suplicio. A la vuelta del corte abordamos el caso del fraude electoral. ¿Es posible? A la vuelta del corte. Solamente faltan 2 semanas para lo que se consideran unas internas, especialmente en los partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal, de las más recordadas e intensas de estos últimos años, en donde obviamente debemos hablar de varias aristas y en causa justa deberíamos hablar, y lo vamos a hacer, del aspecto jurídico de algo que siempre ronda, lastimosamente, a las elecciones de nuestro país. Y es el fraude electoral. A pesar de los controles, a pesar de una justicia electoral fortalecida, a pesar de tribunales electorales partidarios independientes, integrados por gente en su gran mayoría reconocida por su rectitud, siempre se habla de eso. Ahora, en esta época moderna, con todo esto, en estas elecciones, ¿es posible llegar? ¿Es posible sufrir un fraude electoral? Nos acompañan por un lado el doctor Eduardo González, apoderado general del Movimiento Honor Colorado y también del Partido Colorado. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y el doctor Juan Ernesto Villamayor, apoderado general del Movimiento Colorado NTT. Gracias a ambos. Por favor, gracias a vos. Comienzo con el de más edad, ¿te parece, Eduardo? Sin faltar respeto, obviamente. No, por supuesto, podés empezar. Doctor Juan Ernesto Villamayor, la experiencia de épocas democráticas, el fraude electoral, históricamente, ¿marcó tanta presencia? Sí, ahora, yo quiero arrancar con una reflexión. El fraude electoral tiene solo sentido en democracia. En dictadura es absolutamente innecesario. También. ¿Verdad? Partamos de esa base porque seguramente vamos a utilizar después. Y no lo estoy diciendo por corregir un tema, sino para ver cómo se van estableciendo algunos mitos y cómo después nos dejamos guiar intelectualmente por esos mitos. El fraude electoral sí tuvo momentos cumbres de participación de gente que torció la voluntad popular y eso dañó tremendamente la democracia. E hizo que el proceso sea poco creíble y demore mucho más tiempo en avanzar y en afianzarse. El sistema electoral paraguayo se funda en un principio que se denomina control mutuo. Es decir, son las partes las que se encargan de controlar el proceso. Y en este momento que tenemos, por lo menos, 2 grandes movimientos al interior del Partido Colorado, que son el Movimiento Honor Colorado y el Movimiento Colorado Añetete, que tienen lo que se denomina la estructura capaz de desarrollar el sistema de control mutuo. Con lo que a lo que hemos trabajado al día de hoy y a lo que se ha construido dentro del Movimiento Colorado Añetete, yo le tengo muy poco o casi ningún temor al fraude electoral. Sin perjuicio que hay que tomar todas las previsiones. Pero el fraude electoral tendrá que ser un hecho visible y externo. O sea, se visualizará. La gente verá que se está cometiendo un fraude. No vendrá dentro del paquete, será un ataque desde fuera del paquete. Y cuando te digo esto, ¿por qué me refería a los mitos que se establecen? Se dice, por ejemplo, que una parte de
a ver, discúlpame, ¿cómo se explica mejor ese fenómeno de para afuera? Del control mutuo. Del control mutuo. En forma muy sencilla. Nosotros tenemos en líneas generales, haciendo números redondos, son 7.700 y monedas de mesas, casi 7.800. Pongamos 8.000 para hacerle un número fácil a la gente. 8.000 mesas. Tenemos una grilla. En la grilla dice que todas las mesas impares corresponden 2 integrantes de Honor Colorado, un integrante de Colorado Añetete. Y en todas las mesas pares son 2 integrantes de Colorado Añetete y un integrante de Honor Colorado. Esto me dice a mí que yo debo tener 12.000 personas para cubrir el día de las elecciones. Más un número de suplentes del 50%, estoy en 18.000 personas. Acá estoy hablando de la gente que va a estar sentada. En un número también redondo de 500 locales, tengo aproximadamente entre 6 y 7 apoderados por los locales. Con lo que estoy hablando de 3.000 apoderados. Y digo 6 o 7, en realidad el número es 4, pero en los locales donde hay más de 15 mesas se agregan apoderados. Entonces, yo estoy hablando de un número total de 22.000 a 23.000 personas que operan durante el proceso electoral, desde la instalación hasta el cierre. Después tengo veedores que me controlan todo el proceso, gente que tiene la instrucción de tomar fotos y filmar el acto de escrutinio, que es público. Se toman fotos y se filman. Cuidado, el teléfono celular no puede entrar al cuarto oscuro. Eso es delito electoral que se pena con 10 años de cárcel. Cuidado con ese tema, porque ese sí es uno de los temas que dicen, a ver, yo entro, le tomo foto a mi voto y después me voy junto al puntero en la otra cuadra y cobro 100.000, 200.000 guaraníes. Bueno, es delito electoral y vamos a reclamar la aplicación. De modo tal que ese tema quede claro. Y con eso te digo, yo tengo 30.000 personas que se encuentran trabajando entre este grupo, el escrutinio, la recepción de certificados que llevan todos los movimientos, más el transporte de actas, ya no estamos hablando de certificados, de actas, desde el local. O sea, primero se reúnen todas las actas de todas las mesas en el local y después se transportan hasta el local de la Junta de Gobierno, donde funciona el Tribunal Electoral, más una comisión de recepción en la Junta de Gobierno que verifica que los sobres no lleguen rasgados, rotos, abiertos, y se va labrando, se va certificando, se va dejando constancia de todo esto. Entonces, si yo soy capaz de desarrollar, como tengo desarrollado a hoy, un mecanismo de control de esta naturaleza, la agresión al sistema tendrá que venir por algún factor externo. Doctor Eduardo González, dentro del movimiento de Honor Colorado, atendiendo a discursos políticos que se dan, ¿hay un temor al fraude electoral? Realmente comparto en gran parte lo que dice el doctor Villamayor en cuanto a los controles que uno mismo debe realizar y en la forma operativa que se tiene. Yo creo que eso es lo que nos distingue a nosotros dentro del Partido Colorado con respecto a los demás partidos, esa estructura que tenemos inclusive dentro de lo que es un internismo. Para nosotros realmente, desde un primer punto de vista, que confiamos plenamente en los integrantes del Tribunal Electoral Partidario. Hasta ahora no podemos decir nada en contrario, ya que realmente hemos tenido bastante participación, ambos movimientos, prácticamente en todo el proceso electoral, desde lo que fue la inscripción de los movimientos ya en marzo pasado. Entonces tenemos un acompañamiento con respecto a esto. Creo también que bastante fue lo considerado el año pasado cuando en la convención se respetó ya la conformación que habían establecido ambos movimientos en cuanto a los integrantes del tribunal. Entonces tenemos también ese control que podríamos decir que también nos asegura un poco las cuestiones electorales. Y más que nada nosotros dentro de lo que fue el Movimiento Honor Colorado pusimos personas, o los integrantes eran personas que no estaban directamente vinculados a ser activistas políticos directamente. Entonces creemos y estamos convencidos en que tenemos a buenas personas con honorabilidad en el control y en el juzgamiento, más los controles que prácticamente en ese sentido tenemos prácticamente el mismo esquema de control por parte de también Honor Colorado y Colorado Añetete, por lo que estoy escuchando por parte del doctor Villamayor. O sea, para nosotros también debe ser una cuestión externa y sumado un poco a lo que decía el doctor, el tema del celular es, por ejemplo, el tema de la persona de confianza
que no puede ser que haya una misma persona de confianza sea para 20 personas. Entonces, es decir, a una persona puede tener un tipo de incapacidad, pero no quiere decir que siempre la misma persona sea la que le lleva al cuarto oscuro. Claro. O sea, esas son las instrucciones que se le bajan, por ejemplo, en las capacitaciones a los integrantes de mesa, a los apoderados de locales de votación, distritales, departamentales, que creo que de eso también coincidimos mucho seguramente porque tenemos todo el mismo esquema de trabajo. Entonces, yo creo también, como lo dice el doctor, es un mito y depende justamente que nosotros podamos tener la estructura para poder hacer los controles correspondientes. Ahora, pero también se habla de la desconfianza y también el doctor Juan Ernesto Villamayor hablaba de una realidad que creo que es prima hermana del fraude electoral, o es parte del fraude electoral, ¿cuál es la compra de votos? La compra de votos es parte también de una historia trágica de nuestra democracia aún sin concluir, aún inconclusa. Bueno, el hecho de que haya gente que reciba alguna dádiva para votar en un sentido u otro, los sistemas de presión que existen sobre el voto, las amenazas que existen sobre los electores, el hecho de que hoy esté saliendo gente de la administración pública perseguida por no coincidir con los candidatos de Honor Colorado, son los últimos resabios que están quedando, pero son resabios que van a ser absolutamente erradicados después de este 17. Es decir, el partido no puede seguir exponiéndose a este tipo de cuestiones. Y ese es todavía un capítulo negro lamentable, que de todos modos yo no creo que tenga incidencia directa sobre lo que va a ser el elector ese día. Porque en el fondo la gente que tiene dignidad. Y a la gente no le gusta este tipo de cosas. ¿Existe la persecución? Habló de una persecución. ¿Existe esa persecución? Yo creo que es una cuestión también, más que nada, un discurso político con respecto a esa cuestión, ¿verdad? Yo realmente, si hablamos de persecución, el hermano del candidato a presidente es el presidente IPS, así como varias otras personas que realmente yo creo que, y me consta personalmente, que no están adeptas a nuestra corriente, pero están también en la función pública. O sea, yo creo que de la misma manera decir eso puede ser más que nada un discurso político. Ellos creo que sí, había escuchado que tiene una oficina de recolección de denuncias. Bueno, hay que ver también caso por caso, hay que ver si realmente la forma en que estaba trabajando esa persona, a mí no me consta personalmente, entonces no podría decirte que se da porque a mí no me consta y a mí nadie tampoco me impuso y tampoco lo vengo haciendo. Pero también quiero resaltar algo, Héctor, eso no tiene nada que ver solamente con respecto al Partido Colorado. Yo creo que, porque he visto, cuando dentro de mi función de abogado también, cuando me voy a una municipalidad y donde veo hojas de afiliación en una institución pública, en la municipalidad donde están haciendo afiliaciones para el Partido Liberal. ¿Qué municipalidad? Directamente yo he visto eso en la municipalidad de Lambaré. Lambaré. Sí, entonces esas son cuestiones que te dicen, pucha, si era Colorado, ella estaba en el diario y estaba publicado. Entonces, es una cuestión también que nosotros sabemos, como oficialistas y como Partido Colorado, que estamos mucho más controlados que cualquier otro, o mirado o con hoja, o con lupa. Mirado con lupa. Entonces, bueno, está bien. Son las reglas del juego. Nosotros creemos que, por suerte, tenemos y creemos que estamos, y es más, vivimos en democracia y cada uno va a tener también su posición. Pero como dijo el doctor Villamayor, en el cuarto oscuro uno está solo y ahí va a definir realmente cuál es su voto y cuál es su posición. Estamos, doctor. Nosotros tenemos más de 500 denuncias hechas. Y por lo que hemos visto, en el marco de estas 500 denuncias no hay ningún sumario. Ni uno. Sencillamente fueron separados. Es decir, se les notificó que se iban y se van. Cada uno por un motivo puntual distinto, pero todos dentro del marco de no apoyar o de apoyar en realidad a Colorado Añetete. Y así como él decía, efectivamente tuvimos que formar una oficina. Tuvimos que llegar al extremo de formar una oficina para recibir esas denuncias, para poder catalogar las denuncias, para poder darle un orden. No tenemos en este momento capacidad como movimiento de salir a hacer 500 reclamos distintos en materia judicial, porque tendríamos que poner 250 abogados y nuestros abogados están en este momento en el marco del proceso. Pero sí estamos reorganizando el tema y sí tenemos el compromiso con esta gente de que esta injusticia se va a corregir el 18 de diciembre. Doctor.
No tengo opinión porque más que nada es una cuestión que yo lo he visto por la prensa, gente que no sé por algún motivo habrá salido, tiene que haber también alguna situación, estamos hablando de 300.000 funcionarios públicos y hablamos de 500 denuncias, o sea, no sé cuál es la proporción. No quiero entrar tanto en el debate porque no me consta, más que solamente el doctor Villamayor le consta porque él ha recibido la denuncia, pero realmente no tengo mucho conocimiento sobre esos hechos. El discurso que se está utilizando en estos días, ¿es un discurso similar a otros procesos electorales? ¿Está más picante? ¿Hay más un clima de enfrentamiento? ¿Hay más factores exógenos? ¿Cómo ven ustedes? Dentro del Partido Colorado me refiero. No, a ver. Nosotros tenemos diferencias radicales con el modo de ver la política. Entonces, de algún modo lo que se está viendo, quizás como discurso picante, es la toma de posición frente a determinados hechos. Por ejemplo, queda claro que en la noche que se produce el asalto al Partido Liberal Radical Auténtico, el señor Canillas y el gerente de la tabacalera tienen comunicación directa, creo que 150, 200 llamadas telefónicas con el comandante de la policía. Ese es un hecho que señala a las claras que la institucionalidad del país está severamente debilitada. Frente a ese hecho nosotros tomamos posición. No se trata del señor José Ortiz ni del señor Canilla, se trata de la institucionalidad del país. El presidente de la República es quien se debe comunicar con el comandante de la policía y eventualmente a través del ministro del Interior. Y el comandante de la policía no recibe órdenes de un gerente de una tabacalera, como tampoco deberían recibirlo los parlamentarios en fax o en correos electrónicos que le dicen qué tienen que votar y qué no. Eso salió en todos los diarios. O sea, yo no estoy tomando una posición al aire, eso está en los diarios. Está en los diarios que hay oficinas donde se resuelve qué tiene que votar uno y qué tiene que votar el otro. Está en todos los medios de comunicación. Doctor, esto no puede funcionar así. ¿Forma parte de eso, de este proceso electoral, ese debate, o debería ir por cuerdas separadas? Yo creo que, en primer lugar, debe ir por cuerdas separadas, porque si yo voy a remontarme a un hecho ocurrido esa misma noche, yo puedo decir que senadores correligionarios nuestros festejaban lo que era el atraco al Senado. O sea, si vamos a entrar en ese debate, yo creo que hay posiciones tomadas con respecto a cuestiones y la forma de pensamiento que cada uno pueda tener. Pero decir que estamos llegando a ritmos de agresión de lo que ocurría antes dentro del partido, yo creo que no. También yo creo que hay mucho debate interesante también dentro de lo que es el internismo nuestro. Es más, si yo voy a remontarme a lo que son los dos candidatos del partido actualmente, yo creo que lejos, los dos candidatos son los mejores que van a poder concurrir para el 2018. O sea, si voy a comparar con los que veo que están viniendo por otros partidos políticos. Entonces, yo creo que las mejores opciones sigue siendo el Partido Colorado la mejor opción. Y es más, es una cuestión de debate y de diálogo que yo creo que justamente vamos a apostar a eso. O sea, yo creo que acá lo importante es que gane el mejor y que realmente posterior a eso podamos, si hay alguna herida, volvamos a restablecerlas, porque yo creo que puede ser así. Y no por una cuestión electoral lo que estoy diciendo, sino que yo creo que la convicción que tenemos en el manejo del poder con respecto a lo que es el Colorado mismo, con respecto a otro partido político, es que tenemos esa vocación de poder que hace que a lo mejor se vea de afuera como algo malo, pero nosotros vemos que podemos tener diferencias, pero podemos agruparnos en tratar de buscar algo mejor. O sea, y cada correligionario va a buscar la opción que más le crea conveniente. A la vuelta del corte, me contestan lo siguiente. ¿El Partido Colorado se está preparando ya para el 18? ¿Está mirando ya más allá de la interna? ¿O todo lo que pasó en estas internas presentarán un lunes 18 de división? ¿Un lunes 18 del inicio de un proceso como el que llevó a Blanca Ovelar a perder ante Fernando Lugo? A la vuelta del corte me contestan. Estamos haciendo Causa Justa, una edición especial hablando un poco de política, porque también es parte de la historia del país. Pero a la vuelta del corte hablamos con estos dos distinguidos apoderados de los dos movimientos más fuertes hoy día en pugna en el Partido Colorado.
Claro. Sí. Partido Colorado es la que produce la sucesión presidencial. Bueno, volvemos. ¿Se va a dar el abrazo republicano el 18? Siempre tomando en cuenta este debate sobre el fraude electoral. ¿Se va a dar el 18? El doctor Villamayor dice recién el 20 si se da. ¿Se va a dar? A ver, el 20 yo digo porque hasta el día 20 Sí. nosotros estamos recibiendo todavía las actas. O sea, hay un calendario hecho. Del calendario se cumplió el 97% ya, Sí. o el 99%. Lo que falta es el día de las elecciones. Nosotros venimos desde el mes de marzo a hoy dando cumplimiento a todos los pasos y se cumplió absolutamente todo. Ambos movimientos, es decir, todos los movimientos, más de una veintena de movimientos, han dado cumplimiento a todos los requisitos para participar y figuran todos en la boleta, sea boletas locales o boletas nacionales, bueno, pero figuran todos. Es cierto que hay dos candidatos a presidente que tienen hegemonía, hay un tercero que a mi criterio tiene menos hegemonía, menos presencia y no es dable suponer que consiga torcer la balanza en ningún sentido. O sea, acá hay dos grandes movimientos que son los que se van a dividir de algún modo todo el sistema de control. Y nos queda solamente ahora recibir el día 17 en sí, el acto eleccionario, y de ahí en adelante hay un calendario de actividades que empieza el mismo 17, donde tenemos que recibir los sobres, tenemos el día 18 y el día 19, Sí. que todavía seguimos recibiendo. Y el día 19, el 20, en realidad empieza el proceso de juzgamiento que termina el día 5 de enero. Y la proclamación se hace el 15, ¿verdad? Pero el 5 de enero se supone que termina. ¿De qué depende todo? Bueno, depende de que las partes acepten el resultado, ¿verdad? Porque en política el acto eleccionario no es como el fútbol donde uno termina el partido y es el resultado, me guste, no me guste, yo acepte que el árbitro cobró mal, cobró en infracción, me inventó 3 penales o me expulsó mal a 2 jugadores. No. Si en política eso sucede, es muy posible que alguien no acepte el resultado. Y si alguien no acepta el resultado, queda claro que disminuye el respaldo político a aquel que aparece como ganador. Y ese respaldo puede traducirse en inferioridad en el momento de competir en la elección nacional o en debilidad en el momento de administrar el poder en el país. En ambos casos no es recomendable que esto suceda. Y si las reglas de juego se respetan, porque a esta altura creo que tenemos una sola diferencia de criterio que queda pendiente, que es el caso de los candidatos a la gobernación de Guairá, a la Junta Departamental. A la Junta Departamental. A la Junta Departamental de Guairá es la única diferencia de criterio que podemos obtener, pero no le estamos imputando eso a Honor Colorado, sino que se lo estamos imputando, estamos manteniendo la diferencia de criterio con el tribunal. Pero fuera de eso, debemos reconocer que hemos cubierto el tramo en un trabajo relativamente armónico, en el sentido que todos hemos dado cumplimiento, y si no aparece ningún hecho escandaloso, nada que tuerza, que tergiverse el acto comicial del 17, yo creo que habrá suficiente paz política al día siguiente para tratar las cuestiones que son necesarias de cara a que el partido llegue con toda su fuerza electoral a elecciones nacionales. Pero eso depende del tratamiento que le demos a esto. Claro, pero Mario Audo Benítez había, si bien no recuerdo bien la frase, ustedes me van a corregir, Mario Audo Benítez decía, muerto van a evitar que gane, algo así. ¿Se Sí. acuerdan? Muerto van a evitar que gane, solo muerto van a evitar que gane. Esa frase se contrapone a un ambiente de diálogo, doctor Eduardo González. Yo creo que puede ser una cuestión de algún... Hay que entenderle también a los candidatos en algún momento dado cuando están un poco eufóricos por alguna situación. Yo creo también que el senador Mario Audo conoce muy bien lo que es el partido y está salido de las entrañas del partido, entonces sabe lo que se está jugando también él. Y yo creo que en ese sentido
decir que no podríamos llegar a un acuerdo, yo creo que sí. Es más, yo si digo lo contrario iría un poco de contramano lo que siempre estuve sosteniendo, inclusive con el caso PETA, que fui uno de los que más estuve con esa cuestión, y lo dije, si el pueblo colorado, a pesar de las acciones judiciales que llevamos adelante, la justicia determinó que así debe ser, que debe competir, y si el pueblo colorado determina que en Central es el candidato, bueno, nosotros vamos a respetar, porque eso es lo que le caracteriza al movimiento No Colorado, respetar la voluntad popular. Entonces tenemos que entender que si la voluntad popular nos dice una cuestión, tenemos que acatar. Y yo creo que, como señaló el doctor, hubo una sola excepción. Pero yo creo que en este caso, y ya lo que había dicho en el bloque anterior, yo creo que tenemos los mejores candidatos. Y adelante no le tenemos a un Fernando Lugo que nadie conocía o algo así, le tenemos a Efraín Alegre, una persona que nosotros los colorados lo hemos sentido en la persecución a la cual él nos haya llevado, y también con Leo Rubín, ¿verdad? Que es una persona también que yo no sé si va a llevar todo ese caudal electoral que estaban buscando. O sea, prácticamente, porque lo que se ve de las internas liberales es que se está definiendo hacia esa dupla, ¿verdad? Ese acuerdo previo. Entonces yo creo que pasando estas internas, evidentemente, si llegamos, como dice muy bien el doctor Villamayor, estoy de acuerdo, si se hace todo dentro de lo que corresponde y legalmente, ya que lo estamos llevando prácticamente y nos estamos viendo diariamente, él con los demás apoderados, en el sostenimiento de este proceso, yo creo que no habría ningún tipo de inconveniente para eso. Pero siempre está el pero, ¿eh? Siempre está el pero. No, a ver, el Siempre, pero es un mensaje político, no Sí. es un mensaje electoral. Y Sí. vamos a aclarar esto. A ver, ¿qué es lo que dice Mario Abdo? Finalmente es el que tiene un discurso más claro sobre este punto. Primero, yo no voy a negociar impunidad. Ujú. Entonces, si el precio de la unidad es la impunidad, no. Eso no, nosotros no vamos a pagar ese precio. No vamos a negociar sobre la expulsión de esta gente, sobre esta gente que fue echada. Dice Eduardo muy bien, bueno, si alguna injusticia se cometió habrá que reparar. Bueno, es un camino, pero se tendrá que reparar. Porque lo que nosotros no podemos hacer es abandonar a la gente que tiene convicción y que por convicción se ha plantado para decir, se me echa de puestos de trabajo, miserablemente me quitan el pan o le quitan el pan de la boca a mis hijos porque creo en Mario Abdo Benítez. Eso no puede hacer el Estado paraguayo. Doctor, volvemos a lo mismo. Yo creo que ustedes hablan de unidad, pero conociendo el discurso y conociendo no a los candidatos, sino quienes están detrás de los candidatos, yo creo que hay un poco más de nerviosismo del que ustedes, como caballeros que son y abogados que son, expresan. No, pero ¿por qué habría nerviosismo? Yo creo que No, hay un nerviosismo. establecemos de cuáles son las... Pero yo creo que también ellos tienen derecho a establecer las reglas. O sea, cada uno cuando se va a sentar a negociar, establece cuáles son los tópicos de la negociación. Para ustedes, ¿cuáles serían los tópicos de la negociación a un post-17 de diciembre? Nosotros no tenemos punto de negociación, nosotros creemos, bueno, a lo mejor es una convicción, hay discursos políticos, nosotros creemos que estamos con todo para poder ganar, y nosotros estamos para poder sentarnos y hablar con todos los correligionarios. O sea, nosotros no vamos a poner ninguna pauta de negociación, al contrario, vamos a acercarnos, ¿verdad? Y si es de otra manera, lo mismo lo haremos, ¿verdad? Entonces, me mencionaste que yo soy apoderado también del partido. Evidentemente, yo voy a defender todas las candidaturas que salgan de esas elecciones del 17 de diciembre como dé lugar, porque es lo que me corresponde, porque la Junta de Gobierno así ha decidido que defienda a los intereses del partido. Entonces, yo creo que si hay un proceso electoral como estamos señalando, que se está llevando correctamente, ¿por qué tendríamos que salir de esas pautas? Yo creo que también es cierto, nosotros podemos tener una actitud de entender como abogado esta situación, porque las causas, decimos nosotros, no son nuestras, ¿verdad? O sea, son del cliente para que nosotros podamos darle los mejores consejos, ¿verdad? Pero yo creo que ellos también, como políticos que son, saben que esto es una forma de trabajo que llevan adelante y que todos tienen esa vocación de llegar al poder, y eso sabemos que el Partido Colorado Unido es prácticamente invencible. Entonces, sabemos que eso es así. Para mí la causa Marito es, coincido plenamente con el varón lo que dice, en el sentido de que normalmente los abogados defendemos causas ajenas. En este caso particular, la causa Marito para mí es causa propia, a título personal. Claro. O sea, debo reconocer que estoy mucho más involucrado de lo que podría estar involucrado técnicamente, o de lo que debe estar involucrado técnicamente un abogado, ¿verdad? Pero coincido en un 100% con lo que dice Eduardo, en que los abogados representamos causas ajenas. Pasa que esta causa particular es para mí causa propia por la unión de convicciones.
O sea, yo creo en lo que cree el candidato. A ver si nos entendemos Yo en entiendo ese perfectamente. punto. Ahora, pasando un poquito más y volviendo al caso de fraude electoral, estamos conversando para ver un poquito el parecer de dos referentes de los movimientos más importantes del Partido Colorado, referentes y apoderados legales. Dentro del fraude electoral, ¿se podría, no sé si es muy extremo el pensamiento, tomar a las encuestas como una manera de tratar de torcer la opinión de la ciudadanía o manipular la opinión de la ciudadanía? ¿Cómo evalúan ustedes esta guerra de encuestas que ya comenzó con todo en estos días? Doctor Eduardo. Sí. Eduardo. En primer lugar, también, para aclarar, porque me dejó picando acá el doctor, yo creo plenamente en mi proyecto también, o sea, tengo una convicción tanto en lo que es Santiago Peña y en lo que representa Santiago Peña, como también en el presidente de la República. Yo creo en una forma de gobierno que nunca se ha llevado adelante y creo en todo lo que se ha desarrollado en 4 años dentro de lo que es el país y más. Yo vengo de un proceso que estuve más del lado del sector privado, después me acerqué, pero he visto más que nada la democracia, cómo se desarrolló en mi país y realmente en los 25 años creo que estoy lejos del mejor gobierno. Es una cuestión de convicción. Con respecto al segundo planteamiento que estaba diciendo Héctor, yo creo que acá hay que comenzar a ver un poco el tema de las encuestas. Y no solamente las encuestas, sino la boca de urna. Porque sabemos muy bien cómo se manejan. O recordarás cómo se manejó la boca de urna en las municipales, cuando decían que también era el candidato Arnaldo Samaniego el que ganaba en Asunción. Y finalmente eso como representó en que mucha gente convencida de que ya ganaba, desde la primera boca de urna, no se movilizó más. Entonces, todo eso está dentro del manejo que se está teniendo, ¿verdad? Los medios de prensa también juegan mucho un partido muy especial, los medios de prensa, y a través de eso también muchas encuestas que están siendo atraídas. Entonces, acá falta una regulación directa con respecto a lo que es realmente las encuestas. Porque vemos, ¿Postulás una regulación? yo creo que sí, porque debe haber una forma, por lo menos una forma de dar una escala de valores a las encuestas, ¿verdad? Porque no puede ser que siempre una encuesta sea siempre la que tienda a perder, pero la que más tenga una salida mediática. Pero está bien, ¿verdad? Y a lo mejor repercute en contra, porque nosotros en todo este tiempo que decían que estábamos abajo, nosotros creamos más convicción en la gente y se ve mucho más el fervor de la gente, pues decir, vamos a redoblar esfuerzos. Doctor Bueno, Villamayor. es que si crearon más convicción, entonces ¿qué daño hace? Ninguno. Entonces no se compadece el hecho de echarle la culpa a la encuesta. La encuesta es un sistema de medición. Está bien, tiene una base científica. No estoy seguro que sea ciencia, ¿verdad? Aunque se puedan aplicar distintos métodos. Puedo tener mi duda respecto a eso y sería muy interesante en una charla de café debatir todo esto. Incluso hay un medio de comunicación que tiene posibilidad de publicar encuestas en las 48 horas antes. Última hora. Última hora que tiene una acción de inconstitucionalidad, donde lo que no está mal para mí que se publiquen las encuestas, lo que está mal es que la famosa acción de inconstitucionalidad todavía no se haya resuelto. ¿Sigue con una medida cautelar? Sí, una medida cautelar hace años. Pero Entonces, años estamos hablando. Claro, entonces. Pero acá, ¿de dónde está la deficiencia? En la Corte. Sí. O sea, la Corte tiene que poder resolver las cosas. Tiene que poder decirle a la gente, tiene usted razón, no tiene usted razón. Y terminar el proceso. Pero la República del Paraguay es el lugar donde los procesos no terminan nunca. Yo tengo juicios que tienen 18 años, de los cuales hace 15 están en la Corte. 15 años en la Corte. Entonces, hay casos que no hay se cosas destraban. que hay que cambiar en este país. Y hay casos donde no se destraban y hay de todo, ¿eh? Entonces, Para todos. volviendo al tema, a mí me preocupa poco el tema de la encuesta. Sí coincido en que tendría quizás que haber una reglamentación más expresa respecto al tema de boca de urna, pero sí vemos que también cuando se quebranta esto, al fin de la jornada nadie hace nada. Al final. Porque el que gana sale contento porque ganó igual y el que pierde no tiene fuerza política para que se aplique la norma. Perfecto. Entonces, fíjate que lo grave de esto es que al fin de la jornada la ley vuelve a no aplicarse, porque los actores encargados de aplicarla no la van a aplicar. Y el problema viene de lo que se denominaba en derecho la justiciabilidad de las llamadas cuestiones políticas. O sea, ¿cómo se le aplica la justicia a la política? Y ahí tenemos un
una laguna muy importante en la convicción y en el método, no en la falta de normas. Yo no estoy de acuerdo en que falten normas. Nosotros tenemos polución legislativa en el Paraguay. Tenemos muchas más leyes que las que necesitamos. Lo que no tenemos es jueces capaces de aplicarlas. Doctor Juan Ernesto Villamayor, muchísimas gracias por su participación. Doctor, una última aseveración, por favor, doctor Eduardo González. No, nada más, muy contento de esta charla, ¿verdad? Una vez más con el doctor Villamayor, contigo, Héctor, realmente yo creo que esperemos que haya sido enriquecedora también para el ciudadano, ¿verdad? Y demostrar realmente que dentro del partido, siempre dentro del Partido Colorado están las mejores opciones, sin lugar a dudas, por más que le pese mal a alguno, ¿verdad? Es así, y yo creo que tenemos inclusive un grupo de jóvenes muy interesantes que están viniendo y están apostando al partido, y eso porque están convencidos también en lo que representa realmente como ser nacional paraguayo la Asociación Nacional Republicana. Gracias, doctor Eduardo González, doctor Juan Ernesto Villamayor. A la vuelta del corte continuamos con más Causa Justa. La fiscal que investiga su muerte. Semanas atrás el doctor Miguel Godoy cumplió un año al frente de la Defensoría del Pueblo. Lo tenemos presente hoy y para ver si en este año de gestión, este año de trabajo, cuál es la visión que se tiene con relación a los derechos humanos, con relación al servicio de justicia, con relación al servicio del Estado paraguayo a favor de sus ciudadanos. Doctor Miguel Godoy, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias a vos por la invitación y un saludo fraterno a toda la audiencia. Un año de gestión, ¿qué diferencia vio, qué diferencia ves, doctor, en este año de gestión de entre antes del tiempo que estabas como postulante, más de 10 años, y el tiempo de estos 365 días de gestión? La visión que se tiene con respecto, por ejemplo, a los derechos humanos. Bueno, de alguna u otra manera, cuando te invitan a un programa referente a tu gestión o cuando se culmina el mismo cronológicamente en cierto periodo, llevo el primer año de los 5 años por el cual hemos sido elegidos tanto el defensor adjunto, el doctor Carlos Vera Bodaverri, como mi persona. Llega un momento donde inevitablemente tenemos que autocalificar nuestro trabajo, pero yo creo que con bastante convicción y solidez, que finalmente la Defensoría del Pueblo se ha ganado vigencia y se ha ganado un respeto ciudadano gracias a una gestión de equipo y a resultados bastante palpables como la jurisprudencia que hemos dejado con la libertad de la Teniente Quinteros en materia de prisión preventivas, cuando anteriormente la milicia, a través de la prisión preventiva interminable, frustraba la carrera de quienes eran procesados. En este caso, hemos dejado una huella profunda y clara en el sentido de que se aplique la Constitución Nacional y el criterio procesal del Código Penal, procesal penal mejor dicho, independientemente a que ella sea militar o no, ¿verdad? Y entre otros casos, yo creo que más de 140 amparos, recursos de amparos, hemos logrado también vencer muchas barreras burocráticas de IPS. Pero bueno, finalmente lo que queda es la opinión de la ciudadanía, estar con 150.000 seguidores en las redes sociales, la esperanza que estamos representando y los números reales. Claro, porque se cambia la visión de una, siempre insisto en esto, de una Defensoría del Pueblo administradora de multimillonarios fondos para el pago a víctimas y no tanto de la dictadura estronista. Y cambia esa visión y es una visión un poco más proactiva con respecto a derechos humanos y muchos dicen, realmente, ¿hasta dónde llega la función de la Defensoría del Pueblo con respecto, por ejemplo, a cuestiones administrativas, con respecto a cuestiones judiciales? ¿Hasta qué punto puede darse el auxilio o la cobertura social o la protección social desde este órgano constitucional?
Finalmente, la Defensoría del Pueblo es el único órgano extrapoder facultado constitucionalmente y por normativa reglamentaria que desprende la misma Constitución a investigar a la justicia. Es la única institución que yo conozco de rol constitucional que tiene dicha facultad, ¿verdad? En ese orden de cosas hemos denunciado a muchos fiscales y a muchos jueces por mal desempeño de sus funciones. Hemos logrado varias suspensiones, en este caso la más importante, el de la doctora Norma Llore, porque creíamos insostenible la situación de la misma en el ejercicio de la defensa pública. Y los números nos dicen que la Defensoría forma parte del catálogo de la ciudadanía en el momento de denunciar, independientemente a quién o dónde o cómo. Muchos jueces, muchos abogados, muchos fiscales y fiscalas que están viendo el programa ahora se agarraron del corazón cuando escucharon tu frase, y ministro de la Corte que ve en el programa también, se agarraron del corazón cuando dijiste que la Defensoría del Pueblo puede investigar a la justicia. ¿Cómo se entiende eso? ¿Hasta qué punto? Es la única facultada por ley y tiene dos etapas. La primera es la admisión de la denuncia posterior a la presentación del ciudadano, y la segunda es trasladar la misma al fuero correspondiente, que sería el jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, ¿tiene esa capacidad? Sí, y los informes que nos sean remitidos a la Defensoría del Pueblo tendrían, en este caso, la sanción del desacato, de la figura del desacato. Es bastante interesante el aspecto legal que conlleva la facultad de la Defensoría, pero yo creo que ni los fiscales ni los jueces tienen por qué tomarse el pecho, como dijiste recién, tomarse el corazón, ¿verdad? Porque también hemos desestimado varias denuncias, porque si hay algo que yo llevo bastante dentro de mi cuestión personal y de respeto a principios, es que cuando uno no viene de la oligarquía, del poder económico, cuando uno viene luchando, remándola, y se da la posibilidad de que uno pueda llegar a lugares de importancia para el ejercicio del poder y para el servicio de la ciudadanía, no tiene otra cosa que respetar ciertos principios y ciertos valores, ¿verdad? Porque finalmente es tu conducta la única que puede vender socialmente. Cuando no sos hijo de fulano o de mengano. Entiendo. Y llegaste con el pulmón. Tiene funciones, no sé si de recepcionar denuncias, no sé si de investigar. La ley dice que sí. O sea, la ley, la Carta Orgánica del... Así mismo es. Es el único órgano extrapoder constitucional que sí estaría legitimado para hasta intervenir en el jurado. Hay una legitimación activa. Hay una legitimación. De pedir vos, por ejemplo, informes. Por ejemplo, este caso, este caso en Caaguazú, en donde una mujer, Natividad, hace 9 meses atrás, en febrero, le denuncia a su marido por violencia intrafamiliar. La fiscal del caso, Lourdes Soto. Esa mujer murió el jueves pasado, degollada por esa pareja, por el papá de sus hijos, a quien ella había denunciado 9 meses atrás. Yo, por ejemplo, quiero saber si la fiscal Lourdes Soto, que ahora investiga este asesinato y posterior suicidio del victimario, quiero saber si qué hizo, por ejemplo, en 9 meses. Imputó, desestimó, acusó, pidió sobreseimiento. Quiero saber, porque revela, por ejemplo, y esta vez le toca a la fiscal Lourdes Soto, pero revela que el sistema no está bien estructurado para defender a las víctimas de hechos violentos. Tardan mucho en imputar, por ejemplo. Lastimosamente, hay muy buenos fiscales y muy buenos jueces que pasan desapercibidos por la presencia, en su mayoría, de muy malos fiscales y muy malos jueces también, ¿verdad? Y es una tarea a solucionar desde una perspectiva más estructural. O sea, necesitamos una urgente reforma constitucional que pueda estructuralmente solucionar el problema. Por ejemplo, este expediente de oficio, el doctor Miguel Godoy, defensor del pueblo, puede ir hasta Caaguazú y pedir de oficio este expediente, que le remitan este expediente. Sin ningún problema. ¿Y lo va a hacer? Sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con esa señora
con ese señor también, con ese nene, esa nena que es víctima de algún tipo de hecho, que no encuentra respuesta ni en el Ministerio de la Defensa Pública, ni en la Fiscalía, ni en la Policía, donde su denuncia rebota y no le toman más en serio a la dinámica de violencia que sufre. Puede recurrir a ustedes, esas personas, ustedes pueden tener representación legal para accionar y seguir el caso. Para iniciar todo tipo de denuncia y para que esa denuncia, una vez estando en proceso dinámico de la institución correspondiente, sea controlada por la Defensoría del Pueblo, sí. Pero en cuestión a feminicidios, violencia familiar, la violencia que hemos visto bastante también en niños, nosotros tenemos una idea de iniciar el próximo año, ya en enero, estamos trabajando la idea en instrumentos públicos, ya estamos terminando la misma, que hace una suerte de macro ejecutividad de las instituciones. ¿Qué significa eso? En el sentido de hacer una política pública preventiva, irnos a las escuelas, explicarle a los chicos qué significa de alguna u otra manera la violencia con la mujer o contra la mujer, perdón, también explicarle los derechos que ellos tienen para denunciar, explicarle en este caso a los lugares más carenciados, ir a los asentamientos y hacer una suerte de promoción que no tenga ningún tipo de fin, ¿verdad? Que sea algo hasta semanal, recorrer el país, hacerlo también en los medios públicos, en los medios de prensa, sacar un proyecto de ley que obligue a los medios de prensa que puedan también sacar ciertas propagandas con respecto a la cuestión preventiva como se hace en México, y eso nosotros tenemos preparado para enero, porque nuestra obligación es dar siempre una respuesta a los fenómenos sociales y a las crisis ciudadanas. Perfecto. Por último, en el servicio de la Defensoría del Pueblo, ustedes están distribuidos en todo el país. ¿Cuántas oficinas tiene la Defensoría del Pueblo? En este momento estamos teniendo 5 oficinas y vamos a distribuirnos en San Lorenzo, vamos a abrir la Defensoría del Departamento Central y con una eventual ampliación presupuestaria queremos tener una defensoría por departamento. Sería importantísimo. Yo creo que sí, sobre todo porque en este mismo momento de mi vida estoy bastante, como se dice, comprometido con mi trabajo, pero veo de que la diferencia del periodo anterior, que contaba con 200 denuncias al mes, y nosotros estamos llegando ya a 4.000 denuncias ciudadanas por mes. ¿De todo tipo? De todo tipo. Creo que va a ser muy difícil que podamos dar abasto, ¿verdad? Más allá del compromiso, la intención y todas las ganas que podamos poner. Por último, la cuestión electoral, porque tengo que tocar todo, la cuestión electoral, que es un derecho humano, y la Defensoría del Pueblo está destinada o diseñada para la defensa de los derechos humanos, cualquiera sean estos. La cuestión electoral va a tener un papel diferente, va a estar atenta, van a estar de guardia. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, en estas internas la Defensoría del Pueblo? Bueno, nosotros tenemos la Dirección de Asuntos Electorales, pero finalmente hace muy difícil, por suerte las elecciones ya están llegando, ya se van a dar cronológicamente, y lo importante es, en un clima de bastante tensión, en un clima de bastante participación y definición de los medios mismos de un lado hacia otro, lo cual ya no tiene también la fuerza de antes por la presencia de las redes sociales que te da la oportunidad de decir tu verdad, ¿verdad? Pero finalmente en todo este ambiente bastante tenso de todos los lados, donde, y de todos los partidos, y de todos los partidos y de todos los lugares donde el descrédito, vilipendiarse, ofenderse es la forma de hacer política. Bueno, lo que le pedimos a la gente que entienda de que en política unos ganan, se ponen contentos, otros pierden, se ponen tristes, pero lo que tenemos que hacer es que las instituciones funcionen y que mañana vengan otras elecciones. Perfecto. Y que todo se haga en un ambiente de paz,
y que el ganador sea el respetuoso de eso mismo y podamos bajar los decibeles. Perfecto. Doctor Miguel Godoy, muchísimas gracias. Dale. Doctor cuando Miguel guste. Godoy, defensor del pueblo, gracias por haber acompañado una edición más de Causa Justa. Y es una pena, realmente, con respecto a la violencia intrafamiliar, de que hasta ahora el Estado paraguayo está fracasando en no pocos casos. ¿Deberíamos rediseñar todo? Sí. ¿Deberíamos alertarnos todos por este drama social? Sí. Y todos somos, de alguna manera, corresponsables del estado de las situaciones y del estado de las cosas. Gracias por haber acompañado una edición más de Causa Justa. Nos encontramos el próximo domingo.